Este fue el momento en que una de las tribunas del Estadio Libertadores de América en Avellaneda, Buenos Aires, fue invadida por hinchas de Independiente tras el lanzamiento de objetos desde la zona destinada a la barra de la Universidad de Chile. No había escapatoria. Algunos corrían, mientras que dos asistentes, al parecer chilenos, optaron por trepar la malla que divide la tribuna del vacío. Pese a este desesperado acto, y cuando apenas podían sostenerse, los hinchas argentinos pseudodelincuentes que vestían camisetas rojas los empujaban con fierros. Uno de ellos cayó al vacío. Hay uno colgado. Esto de lo más impactante que se pueda ver. Pese a este trágico incidente, los vándalos argentinos continuaron agrediendo a un grupo de hinchas chilenos. ¡Ey, perdón! ¡Ey, perdón! ¡Dale! ¿Qué? No solo atacaron a los hinchas del equipo rival de la Universidad de Chile, sino que además actuaron salvajemente. En medio de la consternación, los heridos tuvieron que escapar, incluso malheridos. Esto fue lo que ocurrió en el partido de vuelta de octavos de final por la Copa Sudamericana, una noche que comenzó como un partido habitual, pero que la violencia, una vez más, manchó el fútbol. El encuentro fue cancelado y, de acuerdo a cifras preliminares, se estima que hay 12 personas heridas, una de ellas de gravedad. El presidente de Chile condenó los hechos e informó algunas acciones. Dada la gravedad de lo sucedido ayer en Argentina, con el inaceptable linchamiento de chilenos, he instruido al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que viaje a Buenos Aires junto con el embajador, acompañar personalmente a los heridos y revisar la situación de los detenidos. La violencia en el fútbol es un mal que no distingue camisetas ni países. Vivimos en un contexto, digamos, de polarización muy grande en el mundo. Guerras, el uso de la violencia, tanto física como psicológica. El fútbol se desarrolla en ese contexto, ¿no? Y recoge esas prácticas. Hay una transferencia, creo yo, de las tensiones y de las prácticas violentistas. Pero ¿por qué ocurre este tipo de hechos? El especialista analiza este comportamiento. Parte de los aficionados en el fútbol van al fútbol porque sin saber tiene un efecto terapéutico, porque el gritar, el saltar, el celebrar, el llorar, etcétera, etcétera, permite una descarga de las emociones. Entonces, aquellas personas que pasan, digamos, de esta emoción alta a actos de violencia es porque tienen personalmente pocos frenos psicológicos a la conducta, y entonces se producen desbordes y ahí sale la naturaleza humana, digamos, más agresiva. Además, explica por qué este tipo de hechos se dan en deportes colectivos. El fútbol, al ser un deporte colectivo, se entiende como una nacionalidad, como un pueblo chico, como un país, digamos, simbólico. Y entonces los enfrentamientos son entre identidades colectivas. Hablar de la violencia en el fútbol también es recordar a los hooligans, ingleses que en décadas pasadas sembraron el terror en los estadios. Fueron un grupo de radicales de los años 60, 70, 80, que como que hicieron algo innovador, ¿no? Porque en el fútbol no existía esa clase de violencia, ¿no? Se pusieron la camiseta de su club y a partir de eso empezaron a delinquir, ¿no? Con violencia dentro de los estadios, afuera de los estadios, en bares, en estaciones de tren. Pero los actos delictivos y la violencia escalaron en dos hechos trágicos en la historia del fútbol. Hay dos episodios que creo que marcan mucho la historia de los hooligans. Uno es Heysel en Bélgica en 1985, en una final de Copa de Europa entre Liverpool y Juventus. Murieron 39 personas y 600 heridos.
y en Hillsborough murieron 96 personas. Esos dos hechos me parece que marcaron un antes y un después para que se empiecen a tomar medidas durísimas para erradicar a los hooligans del fútbol. Se aprobaron leyes muy fuertes contra los barristas en el fútbol, ¿no? Sobre todo contra las cabezas de las barras en el fútbol. Se produjeron arrestos masivos. A raíz de estos acontecimientos, no solo se endurecieron las sanciones, sino que también se realizaron reformas en los estadios que terminaron con este problema. Hoy, en los estadios ingleses, ni siquiera existen mallas que separen al público de la cancha de fútbol. El fútbol peruano no es ajeno a las tragedias. El Estadio Nacional estaba repleto con más de 50.000 personas aquel 24 de mayo de 1964. Perú se enfrentaba a Argentina para disputar puntos rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio. Un gol anulado a Perú sobre el final del partido desató el caos. La algarabía se transformó en furia. Un hincha se lanzó desde la tribuna y se dirigió al árbitro. Minutos después, el acto fue replicado por otros asistentes, lo que provocó la respuesta de la policía. Empujones, bastonazos y gases lacrimógenos. El humo se esparcía y las puertas del Coloso seguían cerradas mientras miles intentaban salir, generando una estampida inevitable. 328 personas murieron asfixiadas y más de 500 resultaron heridas. Desde entonces, la tragedia ha seguido rondando los estadios por actos violentos de pseudos hinchas. Hace 14 años, un 24 de septiembre, el Estadio Monumental se convirtió en la escena de un crimen. Estas imágenes han servido para reconocer a quienes serían los presuntos asesinos del joven hincha aliancista Walter Oyarce, quien falleciera luego de caer del segundo piso de un palco suite del Estadio Monumental. ¡Ya fue, amigo! Los enfrentamientos y actos violentos dentro y fuera de los estadios no han cesado con el paso de los años y las medidas de seguridad siguen siendo cuestionadas.